Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Por eso tú que juzgas, quien quiera que seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que aquellos a quienes juzgas. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad a los que hacen semejantes cosas, y si tú que juzgas a los que cometen tales cosas, haces lo mismo que ellos, ¿piensas que vas a escapar al juicio de Dios? Romanos, versículo 2, del 1 al 4. Bienvenidos al episodio 456 específicamente. Estamos en el día 25 de la lectura de la Pistisofía. Vimos toda la historia de Pistisofía, de la revelación de los misterios y claro, hay muchos conceptos bastante interesantes. Pero vamos a continuar, nos quedamos en el capítulo 101 que dice lo siguiente: y los que merecen los misterios que moran en el inefable, los cuales no se conocen, estos existen antes que el primer misterio, y usando una semejanza y parecido para que puedan extenderlo, diré que son como los miembros del cuerpo del inefable, y cada uno existe de acuerdo a la dignidad de su gloria, la cabeza de acuerdo a la dignidad de la cabeza, y el ojo de acuerdo a la dignidad de los ojos, y los oídos de acuerdo a la dignidad de los oídos, y el resto de los miembros del cuerpo, para que la materia sea manifestada. Hay una multitud de miembros, pero un solo cuerpo. Realmente de esto he hablado en modelo y similitud y semejanza, pero no en una forma en verdad, ni he revelado la palabra en verdad, sino el misterio único del inefable. Y todos los miembros que están en él, de acuerdo a la palabra con la que lo he comparado, es decir, los que moran en el misterio del inefable, los que moran en él, y también los tres espacios que están después de ellos, de acuerdo a los misterios, de todos estos, en realidad, de verdad, yo soy su tesoro, al lado del cual no hay otro tesoro que tenga igual en el mundo. Sin embargo, hay aún más palabras y misterios y otras regiones. Ahora, por tanto, bienaventurado es aquel que encontraba las palabras del primer espacio que está afuera, porque será un Dios que he encontrado estas palabras de los misterios del segundo espacio que está en medio, y que es el Salvador, y un incontenible que ha encontrado las palabras de los misterios del tercer espacio que está dentro, y él es más sobresaliente que el universo y los que están en el tercer espacio, porque ha encontrado el misterio en el que ellos están y en el que ellos permanecen. Por tanto, él es como ellos. Por otra parte, el que ha encontrado las palabras de los misterios que he escrito a vosotros de acuerdo a la semejanza de que ellos son los miembros del cuerpo del inefable, amén os digo, ese hombre ha encontrado las palabras de estos misterios en verdad divina, es el primero en verdad y es como él, el inefable, porque a través de esas palabras y misterios, acá punto seguido parece que han cortado el texto, dice lo siguiente: y el universo en sí permanece por causa del primero. Por esta razón, el que ha encontrado las palabras de esos misterios es como el primero, porque es el conocimiento del inefable en relación a lo que hemos hablado el día de hoy. Tercer libro. Jesús continuó con su discurso y dijo a sus discípulos: cuando yo me haya ido a la luz, proclamadlo entonces al mundo y decid:
no ceséis en vuestra búsqueda día y noche, y no menguéis hasta que hayáis encontrado el misterio del reino de la luz, los cuales os purificarán y os convertirán en luz purificada y os conducirán al reino de la luz. Decidles: renunciad al mundo y a la materia que en él hay, y a todos los intereses y a todos sus pecados, en una palabra, a todas las asociaciones que hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la luz y salvados de todos los castigos que hay en los juicios. Decidles: renunciad a la murmuración para que seáis dignos del misterio de la luz y salvados del fuego del rostro de perro. Decidles: renunciar, cancerbero puede ser. Bien, luego dice: renunciad a escuchar las conversaciones ajenas para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios del rostro de perro. Renunciad a vuestra inclinación al litigio para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de Ariel. Renunciad a la calumnia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Renunciad a los falsos testimonios para que seáis dignos de los misterios de la luz y podáis escapar y ser salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Renunciad al orgullo y a la arrogancia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los abismos del fuego de Ariel. Renunciad a la gula para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de Amente. Renunciad a la indiscreción para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los fuegos de Amente. Renunciad a la astucia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos que hay en el Amenne. Renunciad a la avaricia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Renunciad al amor terrenal para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de las capas de fuego del rostro de perro. Renunciad al pillaje para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego de Ariel. Renunciad a la maledicencia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de los ríos de fuego. Renunciad a la iniquidad para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los males del fuego de Ariel. Renunciad a la inmisericordia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios del rostro de dragón. Renunciad a la cólera para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de dragón. Renunciad a las maldiciones para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los mares de fuego del rostro de dragón. Renunciad al hurto para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los agitados mares del rostro de dragón. Renunciad al robo para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de Yadabaoth. Renunciad a la calumnia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro del león. Renunciad a la lucha y a la rivalidad para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes ríos de Yaldabaoth. Renunciad a todo lo ignorante para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los servidores de Yadabaoth y sus mares de fuego. Renunciad a hacer el mal para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del enemigo y de todos sus juicios. Renunciad a la negligencia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes mares de brea del enemigo. Renunciad de lo profundo. Renunciad al adulterio para que seáis dignos de los misterios del reino de la luz y seáis salvados de los mares de sulfuro y brea del rostro del león. Renunciad rostro de león, la que atacó a Piscis Sofía, ¿no? Por algo es muy interesante esta parte. Bien, luego dice: renunciad al asesinato para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del regidor rostro de cocodrilo, ese que está en el frío,
que es la primera cámara de las tinieblas exteriores. Sí, en varias tradiciones se menciona que la última parte es como el frío, no un frío intenso. Luego dice: renunciad al ateísmo para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los gemidos y el rechinar de dientes. Renunciad a la inmisericordia y a la impiedad para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los regidores de las tinieblas exteriores. Renunciad a las pociones mágicas para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran frío y el granizo de las tinieblas exteriores. Renunciad a la blasfemia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran dragón de las tinieblas exteriores. Renunciad a las doctrinas erradas para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decid a aquellos que enseñen doctrinas erradas y a cada uno de los que son instruidos en ellas: ay de vosotros, pues si no os arrepentís y abandonáis vuestro error, iréis a los castigos del gran dragón y de las tinieblas exteriores, que son sumamente crueles, y jamás seréis lanzados al mundo, sino que seréis sin existencia hasta el final. Esto es muy interesante, ¿no? Sin existencia, sin conciencia, pero sintiendo tú mismo, ¿no? O sea, tenemos conciencia cuando hay un tipo de elección. Entonces, cuando no pueden salir, jamás seréis lanzados al mundo. O sea, como el mundo es donde podemos decidir, ¿no? Pero ahí no podemos decidir. Y si no, seréis sin existencia hasta el final. Claro, como una desintegración muy profunda, y esto es para doctrinas erradas. ¿Qué es una doctrina errada, no? En este mundo tan diverso, y un curso de milagros no es, ¿no? Hay muchos textos y enseñanzas también, ¿no? Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Claro, entonces arrepentís y abandonáis vuestro error, es lo primero. Luego dice: decid a aquellos que abandonan las doctrinas verdaderas del primer misterio. Esto es muy importante. Abandonan las doctrinas verdaderas del primer misterio. Ay de vosotros, pues vuestro castigo es triste comparado con el de todos los hombres. Wow, esto ya es muy fuerte, ¿no? Decid a aquellos que han abandonado las doctrinas verdaderas del primer misterio: ay de vosotros, pues vuestro castigo es triste comparado con el de todos los hombres, pues vosotros permaneceréis en el frío y hielo, granizo en medio del dragón y de la oscuridad exterior, y jamás seréis lanzados al mundo. Desde es ahora. Jamás seréis lanzados al mundo, ¿no? O jamás seréis lanzados al mundo, sino que os congelaréis en esa región, y a la disolución del universo pareceréis y dejaréis de existir para siempre. Bien, acá vamos a quedarnos unos par de minutos meditando y volvemos. Bien, luego dice: decid preferentemente a los hombres del mundo, sed pacientes para que podáis recibir los misterios de la luz y elevaros hasta el reino de la luz. Amad a los hombres para que seáis dignos de los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Sed bondadosos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Sed pacíficos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevaréis hasta el reino de la luz. Sed misericordiosos para que podáis recibir los misterios de la luz y os eleváis hasta el reino de la luz. Haced la caridad para que recibáis los misterios de la luz y os eleváis hasta el reino de la luz. Asistid al pobre, al enfermo y al afligido para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Amad a Dios para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz.
sed virtuosos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Sed dignos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, renunciad a todo para que recibáis los misterios de la luz y os elevaréis hasta el reino de la luz. Estos son los límites y los caminos para que aquellos que son dignos de los misterios de la luz. Continuando con la lectura, dice lo siguiente: por tanto, a aquellos que han renunciado en esta renunciación, dadle los misterios de la luz y no los ocultéis a ellos, aun cuando sean pecadores y hayan cometido todos los pecados y todas las iniquidades del mundo, las cuales os he detallado, para que ellos puedan volverse y arrepentirse y estar en la sumisión de que os he hablado. Dadle los misterios del reino de la luz y no lo ocultéis de ellos, pues es precisamente por el pecado que he traído los misterios al mundo, y que yo puedo perdonar todos los pecados que se han cometido desde el principio. Por esta razón os he dicho, no he venido a llamar a los virtuosos. Ahora y por tanto he traído los misterios para que sus pecados sean todos perdonados y todos sean recibidos en el reino de la luz, pues los misterios son el regalo del primer misterio, ese hecho de que Él pueda borrar los pecados y las iniquidades de todos los pecadores. Wow, es un episodio muy particular. Terminaría acá porque es muy bonito este episodio, es muy específico y creo que vamos a ir un poco en contra de la política de hacer más de 20 minutos de contenido, pero creo que este episodio merece que se termine aquí específicamente. Bien, nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, ¿qué más? Conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos.